Bueno, vamos a resolver ahora los límites notables. Utilizando los métodos que les voy a enseñar en este video van a poder resolver los ejercicios 28 al 34 de la guía de la página 7. Este primer ejercicio que elegí lo vamos a resolver utilizando esta fórmula que les acabo de copiar cuando la x tiende a infinito. Veamos el ejercicio 31. La x tiende a infinito y tengo lo que en principio sería una indeterminación. Veamos por qué. Antes de ver por qué, les voy a enseñar una propiedad que vamos a aplicar tanto para encontrar la indeterminación como luego para aplicar el método, que dice: el límite de una función elevada a otra función es igual a lo que resulta de aplicarle ese mismo límite a la base y ese mismo límite al exponente de la función, que en este caso es otra función. Bien, aplicando esa propiedad en nuestro ejercicio 31 podemos reemplazar. Tenemos la función base va a estar afectada por el límite para x tendiendo a infinito, y luego la función que es nuestro exponente va también a quedar afectada por ese mismo límite. Veamos entonces. Esta función, la base, es un cociente de dos polinomios. La x tiende a infinito y, de acuerdo con el método que acabamos de aprender en el video anterior, su límite va a ser el cociente de los coeficientes principales. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que el límite de la base es 3 sobre 3. Eso va a quedar elevado a el límite del exponente. Al reemplazar simplemente voy a tener 1 medio por infinito más 1. Cualquier número multiplicado por infinito sabemos que da infinito, y a su vez sumándole o restándole cualquier otro número va a dar infinito también. De esa manera simplificamos acá, nos queda 1 elevado a la infinito. ¿Sigue? ¿Qué es 1 elevado al infinito? Es una nueva indeterminación. Esto lo vamos a ver más adelante como un sexto caso de indeterminación. Lo vamos a aprender a resolver derivando en la unidad de L'Hopital. Pero ahora, como no sabemos derivar, vamos a utilizar la fórmula de límites notables. Bien. Vamos a nuestro ejercicio. Yo en este video les voy a explicar paso a paso cómo aplicar la fórmula, porque estos ejercicios son, a mi entender, un tanto más complejos que los que veníamos resolviendo. Así que vamos a hacerlo detenidamente. Bueno, ¿en qué consiste el método? Consiste en el último de los pasos poder aplicar la fórmula. Pero antes de convertir mi función en algo similar a la fórmula tengo que operar y bastante. Entonces yo a este límite le suelo llamar el caprichoso, porque consiste en ¿qué? En escribir lo que yo necesito, sin importar más. Yo acá necesito, si me voy a ir aproximando a la forma que tiene nuestra fórmula, necesito que en esa base exista un 1. Entonces, porque lo necesito, lo escribo. Continuamos con lo que teníamos. Yo escribí el 1 porque era lo que necesitaba. Si lo quiero, lo tengo. Dividido 3x más 3. Y luego,
como yo voy a estar siempre trabajando con una igualdad, si yo escribí un 1 porque lo necesitaba, para respetar esa igualdad, tengo que ahora restar una unidad. Si no, esa base no va a ser la misma que antes. Resto una unidad, lo demás lo escribo igual. ¿Me siguen? Bien. Hay que seguir trabajando entonces ahora con esa base. Tenemos fíjense que tenemos ahora que convertir ese segundo y tercer término de la base en una única fracción, como lo indica mi fórmula. Entonces vamos a sumar, suponiendo que esto también es una fracción de 1 sobre 1, la vamos a sumar. Primero multiplicamos denominadores, común denominador este dividido el denominador de la primera me da 1, 1 por lo que tenía el numerador, menos este dividido 1 es el mismo. Lo demás lo copio igual. ¿Siguen? Ahora vamos a resolver ese numerador. 3x menos 3x se simplifican. Vamos copiando el límite. Simplificar más ya no puedo. Me queda entonces menos 1 menos 3 menos 4. Tres x más 3. Bueno, fíjense que me voy acercando a la fórmula. Si ustedes recuerdan, nuestra fórmula tenía un 1 sumado a una fracción. Pero ¿qué es lo que me estaría faltando por ahora para tener exactamente la forma que tiene nuestra fórmula y poder aplicarla? Que el numerador de esa fracción no debe ser 4, menos 4 en este caso, debe ser 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer para convertir ese menos 4 en 1? Lo voy a dividir sobre menos 4. Dividido menos 4. Pero si yo necesito seguir trabajando con una igualdad, si dividí el numerador sobre menos 4, también tengo que dividir el denominador sobre menos 4. ¿Me siguen? Continuamos entonces. El límite acá lo voy a simplificar y simplemente me va a quedar lo que buscaba, el 1 que es igual al de la fórmula. Detengámonos acá. Fíjense, hasta ahora venimos imitando todo lo de la fórmula. ¿Y qué es lo que nos falta ahora? Fíjense, nos falta que mi denominador sea exactamente igual a mi exponente. No necesariamente debe ser x, no debe ser necesariamente la función mónica igual a x. Puede ser cualquier función, pero debe ser la misma función en mi denominador y en mi exponente. Entonces, esta es la función que yo tengo. Entonces, esa misma función
debe ser la de mi exponente. Como les decía, el método caprichoso lo que necesita lo va a escribir y después va a ver la manera de arreglar la situación y volver a lo que tenía antes. Pero lo que necesito lo escribo. ¿Me siguen? ¿Cómo arreglamos ahora la situación para volver a tener el mismo exponente que teníamos al comienzo? Vamos a hacer una multiplicación y va a ser la multiplicación de esa función por su inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de una función es ella misma pero invertida, o de cualquier número. Por ejemplo, el inverso multiplicativo de 5 es un quinto. Se invierte en numerador y denominador. En este caso, el inverso multiplicativo de esa función va a ser el menos 4 que estaba debajo, pasa arriba y viceversa con el numerador. ¿Qué consigo yo de esa manera? Consigo el inverso, consigo multiplicando por su inverso multiplicativo el elemento neutro de la multiplicación, que es el 1. Y ahora basta multiplicar por lo que tenía antes en el exponente, y yo sé que cualquier número multiplicado por el elemento neutro es el mismo. Consigo entonces el mismo exponente que tenía antes. Bien, hasta acá trabajamos un montón, pero lo conseguimos. ¿Qué conseguimos? Imitar exactamente la fórmula. ¿Tomando qué? Tomando hasta acá tenemos exactamente lo que indica la fórmula. 1 más 1 sobre una función elevado a esa misma función. Y de acuerdo con lo que nos dice la fórmula, sabemos que todo esto es igual a e. Y lo que me quedó, ese exponente que quedó fuera, va a estar afectado por el límite para x teniendo infinito. ¿Me siguen? Nuestra nueva igualdad va a ser e elevado al límite para x tendiendo infinito. Estamos aplicando la propiedad que les expliqué al comienzo, multiplicado por ese exponente que quedó fuera. Vamos a trabajar esa suma para expresarla en una misma fracción. Yo tengo entonces, esto va a ser igual a x sobre 2 más 1. Multiplico los denominadores, me queda 2 dividido 2 dividido 2, 1. 2 dividido 1, 2. Ahora multiplico derecho, numerador y denominador, aplicándole distributiva de esa manera. Me queda e elevado al límite menos 4x menos 8 sobre 6x más 6. Otra vez estamos frente a un caso del método que acabamos de aprender en el video anterior, donde tenemos el cociente de dos polinomios y la x tendiendo a infinito. Vamos a aplicar la regla que nos dice que cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador, el límite es el cociente de los coeficientes principales de ambos. Ese límite entonces va a ser 6, e elevado a la menos 4 sobre 6
simplifico en 2, e elevado a la menos 2 tercios. Ese es finalmente nuestro límite. Bueno, veamos ahora un ejercicio utilizando la segunda fórmula. El límite para x tendiendo a 0, fíjense que la base es distinta, es 1 más x en lugar de 1 más 1 sobre x, y el exponente ahora es 1 sobre x en lugar de x. Eso es igual a e, dice la fórmula. Vamos a ver el ejercicio 33. Este no es un ejercicio tan largo como el que acabamos de hacer, pero lo elegí porque tiene una trampita que muchas veces les cuesta. La trampita es este menos de acá. Primero vamos a reemplazar para ver a qué nos enfrentamos. Tenemos 1 cualquier número que divida el 0, el resultado es 0. Nuestra base nos queda 1 menos 0, 1. Cualquier número dividido 0 es infinito. Tenemos la indeterminación 1 sobre infinito. Es un sexto caso de indeterminación. Vamos a aplicar el método para salvarla. Bueno, como les decía, muchos no saben qué hacer cuando se enfrentan a esto, que es un menos. Y la fórmula nos dice más la función. Lo único que tenemos que hacer acá es recordar que lo que podemos decir, una resta, por ejemplo 4 menos 5, también se puede expresar, hacemos un ejemplo muy sencillo numérico para que lo entiendan, como 4 más menos 5. Una resta se puede expresar como la suma de ese mismo número, 4, más el número negativo, menos 5. Lo mismo vamos a escribir nosotros ahora. Nuestra base va a ser 1 más este otro número negativo, que lo vamos a colocar entre paréntesis, x menos 5, elevado a 3 sobre x. Otra cosa que a veces los confunde es que intentan que este 3 se convierta en 1, porque la fórmula indica un 1. No va por ese lado. Al exponente no lo vamos a tocar, sino que vamos a escribir lo que necesitamos, como hicimos anteriormente. Lo que modificamos es la base si necesitamos. En este caso, nuestra base está muy parecida a la fórmula 1 más una función. Esa función la tenemos, no importa que tenga signo negativo. Entonces, lo que nos queda por hacer es simplemente escribir el exponente como lo indica la fórmula. ¿Cómo lo indica la fórmula? Me dice 1 dividido la misma función que tengo en el segundo término de la base. Voy a tener entonces 1 dividido menos x sobre 5. Pensemos un segundo cómo escribimos este 1 dividido menos x sobre 5. La fracción no puede quedar en el denominador. ¿Qué hacemos cuando tenemos una fracción en el denominador? Pasa invertida arriba, es decir, que va a pasar el 5 dividido la x. El signo se respeta. Así es como se expresa ese exponente que acabo de escribir. Y lo que vamos a hacer es lo mismo de siempre. Vamos a multiplicar ese exponente
por su inverso multiplicativo. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de menos 5 sobre x? Menos, invertimos numerador y denominador, x sobre 5. ¿De acuerdo? Esto va a multiplicar al exponente que acabo de inventar. Esta multiplicación es el elemento neutro 1. Lo que queda por delante es tan solo escribir lo que tenía, que es 3 sobre x. Bien. Sabemos entonces que hasta acá yo voy a tomar la expresión porque sé que esto es exactamente por definición e. ¿Por qué? Porque coincide exactamente con mi fórmula. Mi segundo término de la base coincide con el denominador del exponente. En este caso es 1 sobre menos x sobre 5. Bueno, ¿qué me queda? Lo que queda fuera va a estar afectado entonces por ese mismo límite para x tendiendo a 0. Fíjense que a esto lo vamos a simplificar. Esta x que estamos dividiendo y multiplicando se simplifica. Y me queda el límite de una constante. Ya simplifiqué toda la parte variable. Me queda el límite de menos 3 sobre 5. Llegamos entonces a que el límite es igual a e elevado a la menos 3 quintos.